precioso canto compusieron nuestros hermanos, ¿verdad? Del Ministerio de Alabanza. Preciosa la letra. Gracias a Dios por eso. Esos magos de los que cantaban ahí, ellos vieron la estrella, ¿verdad? La estrella, como decía el canto, que los llevó al lugar, los llevó al pesebre donde estaba el Señor Jesús. Pensando en esto, nosotros hemos visto esa estrella, la estrella del Evangelio que nos llevó al Señor Jesucristo. Y entonces por eso estamos esta mañana acá con la oportunidad de poder adorar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por eso. Entonces que esa adoración a ese Rey de Reyes sea realmente una realidad en nuestras vidas, en la vida diaria, porque no solamente venimos a adorar un domingo, sino venimos a adorar a Dios cada día de nuestra existencia, porque el Rey vive en nosotros. Amén. Muy bien. Dice nuestro lema de nuestra misión, que la iglesia Emmanuel existe para glorificar a Dios y anunciar su salvación a todas las naciones. Esa es la declaración de nuestra misión, ¿verdad? Y pensando un poco en que esa es la misión de la iglesia, es más que la misión de la iglesia, es la misión de Dios, ¿verdad? La misión de Dios tiene que ver con que los seres humanos puedan llegar a glorificarle a Él, con que los seres humanos puedan llegar a conocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Ahora el punto es cómo llegar, ¿verdad? Cómo llevar esa salvación. Y la forma en que Jesús lo establece en su palabra es reproduciendo discípulos de Él, reproduciendo discípulos de Jesús, equiparlos, ¿verdad? Para cumplir el gran propósito de Dios, la gran comisión. Para eso existe la Iglesia Bautista Emanuel. Ese es el gran propósito de la Iglesia Bautista Emanuel, porque es el gran propósito de Dios. El próximo sábado, sale un equipo de la Emanuel conformado por Jonathan Tames, Andreina, José Andrés, Jimena. Eh, Ellos se van a encontrar o se van a juntar con Pamela, con Alberto, con Alex, con Alejandra. Ellos se van a encontrar ahí con ellos en Italia para posteriormente salir a Albania. Y van a salir a Albania justamente para llevar a cabo este gran proyecto que hemos estado reiteradamente anunciándoles y por el cual también hemos estado orando. Ellos van a estar en 4 pueblos en Albania. Uno se llama Lusnie, el otro se llama Pescopi, el otro se llama Saber, el otro se llama Dush y el otro se llama Paschali. Esos son los 4 pueblos en que Dios les va a la oportunidad de llevar a cabo la misión de Dios. Y es interesante, hermanos. El viernes tuvimos una reunión con Alex, con Alejandra, con Erin, el misionero allá en Albania, y todo el grupo que va para hablar sobre la organización de este viaje. Yo quiero decirle algo que no sabíamos, que lo supimos ¿cómo se llama? El viernes. Este lugar, Paschali, este lugar es uno de los 4 lugares que ellos van a estar. En este lugar nunca, nunca han oído de Jesucristo. De los 4 pueblos que van a estar, en ese lugar es lo que literalmente nosotros decimos etnias no alcanzadas. Cuando se dice etnias no alcanzadas tiene que ver también con aquellas personas que tienen 0 noticias de Jesús. Y eso es bastante interesante porque no sabíamos esa parte, ¿verdad? Hasta que Erin nos contó, porque Dios le abrió una puerta en este lugar de poder llegar ahí. Gente que nunca ha oído del Evangelio de Jesucristo. Y nosotros hemos estado orando para llegar a los países no alcanzados, a los lugares no alcanzados. Pues eso va a ser una tremenda oportunidad que Dios nos va a dar como iglesia. Yo sé que para los hermanos que van a estar va a ser una experiencia transcultural de demasiada bendición. Y yo quiero agradecer a Dios por esa gran oportunidad. Nos faltan solamente 19 niños para poder patrocinar.
son niños de los 4 pueblos, niños con demasiada necesidad, familias con escasos recursos. Y como les decía, el regalo para ellos, hermanos, otra cosa que aprendí el, el viernes, nosotros decimos misión Navidad, pero en Albania, en esos pueblos y en los 4, no existe Navidad. La palabra Navidad no existe. No hay Navidad para los musulmanes, para los gitanos. Y nosotros la llamamos proyecto de Navidad. Así que para ellos, llegar a ellos con esos regalos tienen que ver, como les decía, con una pasta de dientes, con un jabón de olor, con apenas artículos de primera necesidad y de higiene. Para ellos, desde aquí, desde este lado del mundo, para ellos esa es la Navidad. Y justamente esos 17,000 colones que se están solicitando para patrocinar a un niño es justamente para llevarles esas necesidades, darles un paquete, ¿verdad? Con todas estas cosas que ellos ocupan y darles también, por supuesto, un abrigo, porque este es otro propósito, porque es época, el viernes estaban a 0 grados en Albania. Estaban a 0 grados y se cree que para estas fechas van a estar a -5 grados. Entonces nosotros tenemos que orar para que Dios se glorifique y también para que Dios cuide a la gente que va, ¿verdad? Porque para ellos va a ser un cambio bastante fuerte en el clima, ¿verdad? En la temperatura. Así que vamos a orar. Yo quisiera que oremos en este momento. Hermano Jonathan Andreina está aquí con nosotros esta mañana, pero ellos salen el próximo sábado, como les decía, hacia Roma, donde van a juntarse ahí con los demás hermanos y con el hermano Alex y Alejandra. Así que oremos por ellos. Comendémoslos al Señor y que el Señor de veras se glorifique. Padre, gracias Dios por la oportunidad que tú le estás dando, Señor, a tu iglesia, Manuel, para ser, Señor, o para conectarnos con la misión tuya, Señor. Para conectarnos con esos grupos étnicos, Señor, no alcanzados. Y esta gran oportunidad que tú nos brindas, queremos encomendarla a ti, Señor, como lo hemos venido orando. Queremos poner en tus manos a Jonathan, a Andreina, a Jimena, a José Andrés, a Alberto, a Pamela, a Alex, a Alejandra, Señor, para que tú los uses, Señor. Para que tú, Señor, los lleves con bien hasta los lugares donde van a estar, sabiendo, Señor, que las condiciones del tiempo no van a ser las mejores. Y por eso pedimos, Señor, que tú, Señor, les guarde, les cuide la salud de ellos. Que también, Señor, cuide sus corazones para que ellos puedan ser luz en estos lugares. Señor, a este lugar de Pachali, Señor, donde nunca han oído de Jesús. No saben ni quién es Jesús. Nosotros rogamos, Señor, que ellos puedan ser esa luz de Jesús en estos lugares. Y que con esta obra de amor y con las oportunidades de poder predicar el Evangelio, ellos puedan, Señor, llegar a estas personas. Que así tú lo hagas, Señor, porque el mayor interesado en que las personas se salven eres tú, Señor. Nosotros solamente estamos, Señor, poniéndonos a tu lado, Señor, en esta misión tuya. Y queremos ser instrumentos tuyos, Señor. Te damos gracias por las personas, Señor, que están siendo parte, Señor, de esta misión, porque no solamente son ellos los que van a estar allá, sino que es toda la iglesia como tal, Señor, los que han ofrendado para ser padrinos de estos niños, los que vamos a estar orando siempre, Señor, por esto. En fin, Señor, que tú, Señor, te glorifiques, Señor, que tú recibas la gloria, que tú recibas la honra y la salvación llegue a las personas de estos lugares, Padre. Así que encomendamos a tu gracia a todo el equipo y que de veras, Señor, tú te glorifiques. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que estemos orando, hermanos, por ellos, ¿verdad? No va a ser tan sencillo este viaje. De hecho, las horas de una ciudad a otra son de 2 horas, 3 horas, ¿verdad? Para poder llegar de un lugar a otro, tienen que dormir ahí. La carretera es bastante peligrosa porque está llena de nieve. Así que Dios tome el control de todo esto, ¿verdad? Antes del mensaje quisiera darle la bienvenida. ¿Dónde está Liam? Liam.
Hoy tenemos la visita de Tiffany Esmeralda. Ella es una sordomuda. Entonces, la hermana Lian quiere darle la bienvenida a Tiffany esta mañana. Muy bien. Gracias a Dios. Dios bendiga a Tiffany. Y también queremos darle la bienvenida a Jenny Acuña, a María Arano, a Vicky Zamora, a Cecilia Duarte, a Sofía Solano y a Karen Montanaro. Así que sean bienvenidas. Démosle un saludo de parte del Señor Jesucristo. Estamos para servirle. Ojalá que esta mañana pueda sentirse bien entre nosotros y a todas las visitas. Yo no sé si hay otra persona más que nos visita, pues me gustaría que levante su mano para saludarle. ¿Alguien más que nos visita esta mañana? Bueno, entonces al final del servicio pueden pasar al centro de información, a todas las visitas. Ahí queremos darle un presente, ¿verdad? De agradecimiento por su visita esta mañana entre nosotros. Y ahora sí, vamos al mensaje. Oremos primero. Padre, gracias te damos una vez más por permitirnos abrir tu palabra esta mañana, Señor. Y Señor, sé que el mensaje esta mañana, de acuerdo al pasaje que nos corresponde de 1 Juan, no es tan fácil, diría yo, Señor, de comprender, digerir, de aceptar, no sé. Pero, Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo esta mañana sea quien predique la exposición de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo que tome las palabras y las selle, no solamente en la mente y en el corazón de las personas, sino que las motive, Señor, a hacer los ajustes necesarios, Señor. Entendiendo, Señor, que todas estas palabras están siempre en un contexto, Señor, como lo explica 1 Juan, Señor, en tu pronta venida. Entonces, Señor, como hijos tuyos que somos, como hijos que hemos visto la estrella, Señor, de la estrella del Evangelio que nos ha llevado a Jesús. Entonces, Señor, en base a eso, haz que tu palabra esta mañana toque, Señor, nuestras vidas y tú produzcas los frutos que tú deseas, Señor, en cada corazón, Señor, que vaya a oír tu palabra. Señor, yo te pido que me apartes de este púlpito y que tú seas quien asuma el control y la dirección de la exposición de tu palabra. Gracias por las visitas esta mañana. Te pedimos tu bendición sobre sus vidas. Te pedimos también que tu Espíritu Santo les hable, les enseñe, Señor, y que ellos puedan salir edificados de este lugar esta mañana. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. El mensaje esta mañana se llama Razones para no practicar el pecado. Así que les voy a pedir que abran sus Biblias en 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 10. Dice la Biblia así, 1 Juan capítulo 3, versículo 4 al 10, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. La Biblia, hermanos, la Biblia es un espejo. La Biblia es como un espejo donde nos podemos reflejar nosotros, tal como somos.
La Biblia es el espejo que nos dice a nosotros, cada vez que usted toma la Biblia y lee su palabra, la Biblia le muestra a usted qué tan espiritual eres y qué no tan espiritual sos. Qué tan carnal somos. Nos muestra cómo realmente nosotros lucimos y también nos muestra a nosotros cómo debemos lucir. Eso es lo que hace la Biblia. De eso se trata lo que el apóstol Juan nos va a enseñar esta mañana. En estos versículos encontramos entonces ese espejo en el que usted y yo nos podemos ver para confrontar cómo está nuestra apariencia o nuestra realidad espiritual. Y por supuesto que el pecado es el ingrediente que siempre mancha, ¿verdad? Y distorsiona la imagen de Cristo en nosotros. Todos encaramos diariamente el pecado en nuestras vidas. Y es por eso que Juan nos va a dar 4 razones para no practicar el pecado como un estilo de vida. Entonces, lo primero que Juan nos va a decir acá es que practicar el pecado nos desconecta de la palabra de Dios. Dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley. Pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Ahora, la palabra pecado en el Nuevo Testamento aparece 173 veces. Es una palabra que siempre se ha usado para referirse a lo que es errar en el blanco. En este caso, fallar en el blanco representa no cumplir con lo que la ley de Dios dice. Y cada vez que desobedecemos, cada vez que usted y yo no seguimos los principios que Dios ha establecido en su palabra, estamos errando en el blanco. Sin embargo, algo muy importante es que Juan usa esta palabra pecado con una connotación todavía más fuerte. No es solamente en errar en el blanco. Juan la usa con una connotación más fuerte y directa que se refiere a la rebelión abierta, a aquel cristiano que está en contra de la palabra de Dios de una manera deliberada. Entonces Juan está diciendo que cuando nosotros pecamos, dado la ley que tiene escrita en tu corazón, porque todo creyente tiene la ley escrita en su corazón y no la obedecemos, estamos actuando como si no tuviéramos la ley, como si no conociéramos la ley. Y eso no es poca cosa para Dios, porque es la vida de una persona conocedora de la escritura, pero también va en la dirección opuesta y deliberada a lo que Dios ha señalado. Todos aquí, sin excepción, todo creyente, toda persona que ha tomado una decisión por Cristo, no puede excusarse ante Dios y decir, Señor, yo no conocía eso. No, yo, Señor, no conocía lo que la Biblia dice en cuanto a esto, a este pecado o a esta conducta. No podemos excusarnos en decir, es que yo tengo poca inteligencia para poder entender la Biblia. Nadie la tiene. Ningún cristiano tiene esa excusa para no decirle a Dios, yo no conocía ese principio. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado no solamente su palabra, nos ha dado el Espíritu Santo que nos guía, dice la Biblia, a toda verdad, nos revela, pero también ha dado a pastores, líderes y maestros que nos enseñan, que nos dan sentido lo que la Biblia dice. Entonces nadie puede excusarse de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Además de eso, dice Juan, tiene la ley escrita en sus corazones. Conoce lo que Dios dice, porque es un hijo de Dios. Porque, como vamos a ver más adelante, tiene la simiente de Dios. Y la simiente es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, hermanos, no conocer la palabra de Dios, no obedecer a Dios,
es una manera de vivir diciéndole a Dios, Señor, no me importa. No me importa lo que me estás señalando. Es no creerle a Dios también. Es no creerle a Dios como hicieron Adán y Eva. Dios les habló, Dios les prohibió, ¿verdad? Les habló, les bendijo, les mostró lo que tenían que hacer, pero también les prohibió una sola cosa, pero ellos no creyeron. Y no creyeron y decidieron desobedecer. Es ignorar también a Dios. Es ignorar su revelación que nosotros conocemos. Entonces, el pecado se convierte en última instancia en un rechazo, en una negación de lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que Juan quiere decirnos cuando él escribe que el pecado es infracción de la ley, es apartarse voluntariamente, es ignorar la palabra de Dios. Eso es lo que está hoy en día, hermanos, causando una enorme confusión y desvío en nuestra generación. Y cuando digo en nuestra generación de jóvenes, de adultos, de creyentes. Porque hoy en día los creyentes no leen la Biblia. Y si la leen, no la ignoran. Porque hoy se ha perdido toda sensibilidad de ver lo que está bien o lo que está mal. Lo que es pecaminoso y lo que es aceptable. Eso se ha perdido hoy en la iglesia del Señor. Y a lo largo de la historia de la iglesia de Cristo, siempre, hermanos, la iglesia se ha sostenido en que la Biblia declara con claridad las normas básicas de fe y conducta por las que nosotros como creyentes debemos conducirnos y tener una vida que se caracterice por un caminar digno del Señor. Sin embargo, en el mundo secularizado en que vivimos, cada vez más los creyentes minimizan la importancia de ajustar su vida a la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque compran la idea del pensamiento humanista que dice hoy que la Biblia no se ajusta a nuestros tiempos. No, no es eso, hermanos. No es que la Biblia no se ajusta a nuestros tiempos. Es que nosotros no nos ajustamos a lo que Dios dice, que es diferente. Es muy diferente. Entonces el cristianismo hoy en día se vuelve cada vez más liberal. Y viene David en el Salmo 119 y dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y para esto, los creyentes de hoy en día, este versículo no es contemporáneo. Para los creyentes, este versículo que acaba de leer, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella es mi meditación, para los creyentes de hoy está desactualizado. Pero el salmista dice: yo amo tu ley, porque llegar a conocer la ley, la palabra de Dios, es un beneficio para nuestras vidas. Es protección. Llegar a conocer la palabra de Dios nos da propósito por el cual ha sido dada a nosotros. Sin embargo, para el cristianismo, hoy en día, encuentra la ley de Dios como carga pesada. Como una carga pesada. Pero hermanos, la fe que salva nos guía a vivir una nueva vida en Cristo, tal como se describe en su palabra. ¿Por qué venimos a Cristo? Es la gran pregunta que nosotros nos hacemos, o deberíamos de hacernos. ¿Por qué venimos a Cristo? ¿Por qué estamos yendo los domingos o todos los domingos a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué vamos todos los domingos a la iglesia?
¿Cuál fue la verdadera deseo de conocer al Señor Jesucristo? Para que lo sacara de un problema dado en ese momento. ¿Por qué conocimos a Cristo? Porque o nos dimos cuenta de realidad de nuestra perdición, de nuestro estado espiritual, o simplemente para tener una vida un poquito mejor, más religiosa, más de acorde a tener una vida, entre comillas, buena, para callar la conciencia. Nos hemos perdido de vista que Jesucristo vino para salvarnos porque estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos perdido de vista esto. Y hoy hay muchos creyentes que parecen estar igual en sus delitos y pecados, porque no quieren corregir, porque no quieren cambiar, porque están practicando el pecado. Y por eso el pecado, hermanos, practicar el pecado siempre nos va a desconectar de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la motivación para nosotros? Es que debemos volvernos a Dios. Es que debemos volvernos a dedicar nuestra vida a Dios. Porque no importa lo que te ofrezca este mundo, nada es mejor que lo que ofrece Dios. Nada. No importa cuán feliz estés ahorita. Nada. Segunda razón, practicar el pecado deshonra el sacrificio de Cristo. Versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció. ¿Para qué? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué Él bajó de su gloria? ¿Para qué Él se despojó y vino en forma de siervo? ¿Para qué? Dice, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Piensa en eso. Jesucristo, santo, sin pecado, glorioso, descendió del cielo para quitar nuestro pecado. Pero para poder quitar nuestro pecado, Él tuvo que sufrir la ira de Dios por nuestro pecado. Él tuvo que cargar nuestro pecado. Jesucristo no fue solo un ejemplo perfecto de pureza y de santidad. Él vino para salvarnos de nuestra condición pecaminosa. Estamos a la puerta de celebrar la venida del Mesías, de Jesús a esta tierra. Él vivió una vida sin pecado y Él fue anunciado como el Cordero que quita el pecado del mundo. Él cumplió esa misión a la perfección. Cumplió esa misión al morir en una cruz. El Cordero sacrificado una vez y para siempre para quitar nuestros pecados. Para quitar nuestros pecados. Esta fue la misión de Cristo. Vino a quitar, a limpiar nuestros pecados. Y la tragedia del pecado es que denigra, desprecia el sacrificio de Cristo. Y cuántas veces nosotros estamos en esa condición cuando no queremos dejar que la Biblia asuma la dirección, el control de nuestra vida. Estamos deshonrando el sacrificio de Cristo. Sí, usted, yo, cualquier creyente que practica el pecado está deshonrando el sacrificio de Jesucristo. Y en una ocasión lo dije, pisotea el sacrificio de Cristo por usted. No es sencillo este mensaje, como decía al inicio. Estas palabras lean los que dice Romanos 5, 6 al 9. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros, por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados, dice Pablo,
ya siendo justificados, ya siéndonos declarados justos, lo que dice Pablo, en su sangre, por él seremos salvos de la ira que viene, del infierno que viene, del juicio que viene. Hermanos, escuche, si la verdadera necesidad de la humanidad fuera educación, Dios habría enviado una multitud de profesores. Si la verdadera necesidad de la humanidad fuera salud, Dios hubiera enviado médicos todavía mucho más sabios que el hombre. Si la única necesidad hubiera sido las finanzas, si esa hubiera sido la principal necesidad del hombre, las finanzas, Dios nos habría enviado médicos no, nos hubiera enviado asesores financieros realmente de verdad. Pero el problema del hombre no es financiero, no tiene que ver con la salud, no tiene que ver, hermanos, tampoco no solamente con la salud, no tiene que ver con la profesión, con la educación. El verdadero problema del hombre es el pecado. Así que Dios nos envió a un Salvador. Dios nos envió a un Salvador. Entonces Juan nos dice esta mañana, levanta el espejo que tiene ahí en tu mano, la Biblia, y mírate. Mírate cómo estás. ¿Qué refleja la Biblia de usted? Todos tenemos un problema y se llama pecado. Llámelo por su nombre. Pero también busca al Señor y gócese en Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, que vive hoy, que murió, resucitó por nosotros e intercede por nosotros hoy. Hermanos, y aquellos que quieren seguir pecando, Juan dice, practicar el pecado te desconecta de la palabra de Dios. Practicar el pecado, lo que estás haciendo es deshonrando el sacrificio de Cristo. En tercer lugar, practicar el pecado nos desvía del camino con Cristo. Versículos 6 y 7 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Ahora, ¿qué quiere decir Juan en este pasaje? Quiere decir Juan que todos somos pecadores hasta que lleguemos a aceptar a Cristo como Salvador y después nunca volvemos a pecar. Algunas corrientes teológicas dicen que el cristiano que peca o que nunca fue cristiano o simplemente que perdió la salvación. El problema que con esta interpretación es que estaríamos siempre perdiendo la salvación. Y la salvación no depende de lo que nosotros hagamos. Otras corrientes afirman que un cristiano no peca, escuche, no peca voluntariamente, sino que es accidental. Y con respecto a esto, con respecto a esta teoría, en el siglo XIII, la Iglesia Católica Romana definió entonces la palabra pecado y la clasificó en dos grandes categorías. Los pecados veniales, que son los pecados pequeños o menos graves, y también los pecados mortales, que son los pecados que resultan en condenación eterna. Y según Roma, quienes cometen pecados mortales pierden la gracia y la justificación y ya no permanecen en Cristo. Y por supuesto que esto es también falso, porque no hay en ninguna parte de la Biblia que hable de categorías de pecados. El pecado es pecado, ¿cierto? Y entonces en este pasaje
todos los verbos que usted ve aquí relacionados con el pecado, y esto es muy importante, todos los verbos que uno ve relacionados con el pecado están en tiempo presente, lo que indica una acción continua y habitual. En otras palabras, Juan se está refiriendo a actos ocasionales, no se está refiriendo, perdón, a actos ocasionales de un pecado, sino a patrones establecidos y continuos de conducta pecaminosa. En otras palabras, practicar el pecado como un hábito general. Hay una enorme diferencia entre pecar en la vida y escuche, y vivir para pecar. Una enorme diferencia. Nadie, ningún cristiano está exento del pecado. Pero hay una enorme diferencia en que usted viva para el pecado. Hay una gran diferencia. Esa actitud deja claro que esa persona no tiene una verdadera relación con Cristo. Cristo murió para salvarnos. Cristo murió para santificarnos. No para que sigamos viviendo de modo pecaminoso, alejados del camino que Él nos abrió a la comunión con Él. El pecado, usted puede pecar y todos pecamos, pero no debemos estar habituados al pecado, que es muy diferente. Si estamos habituados al pecado, algo está mal en su vida. Y ahí es donde usted tiene que reflexionar con el Señor. Vivir de modo pecaminoso es opuesto a la obra de Cristo, de haber quebrado el dominio del pecado en la vida de un creyente. Un creyente genuino ansía, hermanos, por el día cuando ya no tenga que luchar con el pecado. Peca, sí. Pecamos, pero confesamos. Y cuando confesamos, corregimos. Y cuando corregimos, seguimos adelante. No seguimos pecando. No podemos seguir habituados al pecado. Romanos lo dice así, Pablo lo dice así. Así que, queriendo yo hacer el bien, dice Pablo, hallo esta ley que está el mal, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, dice Pablo, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Eso es lo que nosotros debemos decir, hermanos. Usted dice eso. Decimos eso. Porque el creyente debe buscar apartarse del pecado. Pero entiende que tiene una lucha, dice Pablo. Entiende que hay una ley. Hay una naturaleza pecaminosa en su vida. En otras palabras, esa ley tiene que ver con la naturaleza caída que lo empuja a pecar, que se rebela contra la ley de su mente, o sea, se rebela contra lo que Dios está diciéndole, enseñándole. Entonces Pablo dice, miserable de mí. O sea, Pablo no era que decía, yo soy un santo sin pecar. No, él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará? Dice, de este cuerpo de muerte. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, dice. Pablo sabía, hermanos, que el impulso del pecado, por supuesto que viene siempre de la carne. Pero en su interior, en su corazón, guardaba la ley. Tenía la palabra de Dios clara en su corazón y en su mente. Tanto Pablo, como lo dice en este pasaje, como usted y como yo, tenemos el mismo reto. Tenemos un mismo reto. Es vivir
como Dios nos ha dicho en su palabra. Ese es el gran desafío que usted y yo tenemos hoy. Entendiendo que tenemos una batalla contra el pecado, entonces es ahí donde debemos clamar como Pablo lo está haciendo aquí. Miserable de mí, Señor, miserable de mí. Los grandes hombres y mujeres de Dios no dicen qué bueno soy, sino que se lamentan de su pecado, como lo está haciendo Pablo aquí. Ahora, ¿y qué del cristiano que se encuentra apartado? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 5, Pablo nos dice que es posible que un creyente esté en rebeldía y que no esté arrepentido. ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con ese cristiano, con ese creyente que está rebelde con Dios? ¿Qué pasa? Pasa lo que dice la Biblia. No pasa lo que dice el pastor. No pasa lo que diga el psicólogo o los psicólogos. No, pasa lo que dice Dios en su palabra. ¿Qué dice Dios en su palabra? Dice en Hebreos 12, 7, 8. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿qué dice Dios? Soy bastardos y no hijos. Este tema es meramente de Dios y la persona. La disciplina puede venir en forma de una conciencia intranquila. Aquella persona que está con su conciencia constantemente intranquila, no duerme bien, pero sigue practicando el pecado. O tiene consecuencias graves, como dice el pasaje. La pérdida de un galardón en el cielo, inclusive, puede ser una pérdida también de vida. Dios a veces se lleva creyentes al cielo tempranamente por la vergüenza que traen sus vidas al nombre de Cristo. Yo no quiero ahondar en esto, porque a mí me parece que es algo que el pasaje de Hebreos no dice esto, pero no lo clarifica, pero sí deja algo muy claro, que si yo soy hijo de Dios y estoy en rebeldía contra Dios, Dios me va a disciplinar. Y deja algo muy interesante, claro, que dice que si esa disciplina, yo estando en rebeldía contra Dios, si esa disciplina no viene, entonces dice la Biblia, sois bastardos y no hijos. Ahí es donde usted, hermano, hermana, ahí es donde usted tiene que reflexionar y meditar con Dios. Ahí es donde usted tiene que hacerse una autoevaluación, examinarse, reflexionar. Porque sabes que ese problema, muchas veces pensamos que estamos en rebeldía con Dios, ajenos de hacer la voluntad de Él, y todo nos va bien. Todo camina bien. Prospero, no tengo problemas de salud, no tengo problemas financieros, comillas, todo está bien. Entonces, como todo está bien, sigo practicando el pecado y no pasa nada. Una vez tomé una decisión por Cristo, dice la persona. Cuídate, hermanos. Cuídate porque estás pisoteando el sacrificio de Cristo. Y Dios es paciente, por supuesto, para con nosotros. Cuídate, mejor vuélvase a Él, arregle su vida con el Señor. Arréglela, cambie. Porque aunque todo está bien,
Y otro problema que hay aquí es que el creyente, contrario a esto, y esto es para los creyentes que están caminando con el Señor, haciendo la voluntad del Señor, pero no todo le va bien. Cuídate de no ofender a Dios, de no reclamarle a Dios, porque este que es tan mal portado le va muy bien y yo que estoy haciendo la voluntad de Dios me está yendo mal financieramente, económicamente o de salud. Cuídate. Acuérdate que Dios es soberano. Acuérdate que Dios tiene el control de todo. Y acuérdate que Dios no es como nosotros, que nosotros actuaríamos. Dios es paciente. Dele gloria a Dios de que estás caminando la voluntad de Él, aunque tengas que estar sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno camina la voluntad de Dios y vienen pruebas a nuestra vida, eso es una muestra que Dios está con nosotros y que está afirmándonos, que está puliéndonos y que está probando nuestra fe, como decía el hermano Frank el domingo anterior, mostrando, viendo cuál carácter tiene usted ahí en su corazón, afinándonos más, de tal modo que nos debemos más bien estar más cerca de Él. Y no pienses y no te fijes y no juzgues por el tal hermano, tal hermana que le va muy bien y que es una carnal en su vida espiritual. Deje, Dios tratará con esa persona. No te preocupes, no es tu problema. ¿O es tu problema? O se tiene que decirle a Dios cómo actuar. ¿Quiénes somos nosotros? Él es soberano. Él es el dueño del reino. Nosotros no. Pero hermanos, cuídate. Porque la disciplina de que viene, viene. Tarde o temprano. Y a veces, como lo dije, a veces Dios tiene que llevársela. Porque solo esa persona, Dios sabe las oportunidades que Dios le da a través del tiempo que vive en desobediencia, mostrándole a través de las predicaciones, a través de la palabra, a través de tantas cosas, las oportunidades que Dios le está diciendo o hablando para que Él vuelva a Él. Pero llegará un momento en que Dios dice, hasta aquí. Así que no solo porque un cristiano no pierde su salvación, eso no significa que tiene un pase libre para pecar. Y váyase con este principio. No siempre, hermanos, que el creyente tiene esa libertad en Cristo. Eso es una licencia para pecar contra Él. Practicar el pecado nos desconecta de la palabra de Dios. Practicar el pecado deshonra el sacrificio de Cristo. Practicar el pecado nos desvía del camino de Dios. Y por último, practicar el pecado, hermanos, nos hace perder la distinción de hijos de Dios. Qué lindo es decir, soy hijo de Dios, ¿verdad? Qué precioso. Pero, ¿lo podrías decir ahí afuera? Con las personas que te relacionas, que te conocen, cuál es el estilo de vida y tu conducta, y decir, soy hijo de Dios. Cuando se vive en pecado no puedes decir eso, porque pierde la distinción de hijo de Dios. Dice la Biblia, en Juan 8:10, versículo 8:10 dice, el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Permanece, o sea, nunca es quitada. ¿Se das cuenta? Aunque peca, no es quitada la simiente. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que peca todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí la palabra deshacer es el verbo que se refiere a la victoria de Cristo
sobre la cruz, sobre Satanás, perdón. Cuando él dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Esta palabra deshacer significa victoria, la victoria de Cristo en la cruz sobre Satanás. Ninguna de las obras de Satanás puede entonces vencer a los santos que han sido liberados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Dios. Entonces, ¿por qué un cristiano está metido en el pecado? ¿Por qué queremos volver a la basura del pecado donde Dios te sacó un día? ¿Por qué volver a lo mismo? Sabes, cuando vivimos practicando el pecado, perdemos ese honor, perdemos esa distinción de ser hijos de Dios. Para usted no es un honor, no es una distinción que le digan hijo de Dios. Pero si yo estoy viviendo en pecado, que jamás se dé cuenta la gente, perdemos la distinción, perdemos la influencia, perdemos el impacto con las demás personas. Los hijos de Dios, dice Juan, aman la justicia. ¿Y sabe qué significa el término justicia aquí? Santidad. Los hijos de Dios aman la santidad. ¿Amas la santidad? Los que viven en pecado, lo que dice Juan, los que viven en pecado aman al enemigo. Lo que hace el enemigo. Apoyan lo que hace el enemigo. Amar la justicia es, hermanos, amar la santidad de Dios. Amar la justicia es amar la reputación de Dios. Repito, amar la justicia es amar la reputación de Dios. Porque Él es el Rey de gloria. El único que es digno de toda oración, lo cantamos. Y debemos reflejarlo con nuestra vida. Hace poco leí una historia, hace como un mes, 2 meses. Un pastor de gran influencia en los Estados Unidos. De gran influencia. Es más, yo le seguía. Este hombre cayó en pecado. Y es triste ver esto. Las redes se llenaron de comentarios. Pero ¿sabe de dónde venían los comentarios? Venían de pastores. De pastores que producen contenido bíblico. Y entonces estos pastores comenzaron a criticarlo. Comenzaron a tener eso, lo que llaman podcasts y otras cosas ahí, ¿verdad? Y comenzaron a criticar a este hombre, a condenarlo. Al punto que sacaron el pecado de este pastor a la luz pública. A la luz del inconverso, en otras palabras. Y la pregunta es, ¿a quién le están haciendo el bien? ¿A quién le están haciendo el daño? Perdón. Estas personas. ¿A quién? ¿Se están haciendo al pastor? Ya hizo el daño. ¿A quién le están haciendo el daño? ¿A quién le están haciendo el bien? También. ¿Sabes? El enemigo usa todo esto. ¿Para qué? Para traer afrenta a Cristo. Para traer reproche a su nombre. Por eso el mundo reprocha el nombre de Cristo. El enemigo lo aprovecha para traer escándalo a su iglesia. Y sabes, el problema es que muchos de ellos probablemente, porque es una iglesia grande, ¿verdad? Y hacen este tipo de comentarios. ¿Para qué? Para atraerse a sus ovejas. Y yo pregunto,
¿Cuál es la diferencia? El enemigo usa el pecado para no solamente traer escándalo a su iglesia, sino que deshonra el evangelio de Jesucristo. Esto me dice a mí que el cristiano nunca debe denigrar el comportamiento de otra persona, de otro creyente. Y digo denigrarlo con conversaciones con otras personas, porque al final, escuche, le estás haciendo un daño a la reputación de Cristo. Ya el que cayó en pecado ya lo hizo, pero ¿por qué usted va a ser cómplice de eso? Siendo muy espiritual para decir, viste que el hermano fulano por no tal y tal y tal cosa está en esto y esto y esto. No. Cuando la Biblia dice, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, ¿dónde aplica usted ese principio? Porque tiene que hablar mal del hermano o hermana que se alejó de los caminos del Señor. Acuérdate que la reputación del Señor es la que sufre. Todo aquel, dice Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora sí, lo aclara más Juan. No practica, no es que no peca, practica. Practicar es algo, un patrón, algo habitual. No practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El creyente no puede practicar el pecado porque dentro de él, ¿sabes? Está una nueva vida. Y esa nueva vida, Juan la llama la simiente de Dios. Así como un nacimiento humano resulta de una semilla implantada que crece hasta convertirse en una nueva vida física, así también la vida espiritual empieza cuando la simiente del evangelio trae salvación y la palabra de Dios es implantada por el Espíritu Santo de aquella persona que cree. Entonces, el pecado no puede ser algo habitual en esa persona. Es a su vez la palabra de Dios el instrumento por el cual el Espíritu Santo hace de nosotros una nueva persona, una nueva criatura. ¿Qué es lo que hacen nuevas personas en nosotros? El Espíritu Santo, usando ¿qué? La palabra, la simiente de Dios, su palabra, que es implantada en nuestra vida, regenera, transforma, cambia la vida de una persona. Sí, aún luchamos con el deseo de pecar, claro que sí. Pero ahora tenemos un nuevo deseo. ¿Y sabe cuál es el nuevo deseo que debe haber en un cristiano? No pecar. Antes mi deseo era pecar, tanto que era casi que automáticamente vivía una vida de pecado. Ahora tengo el problema con el pecado. Todos tenemos el problema con el pecado, pero ahora tengo un nuevo deseo de no pecar. ¿Y cómo lo puedo lograr? ¿Cómo puedo ir cambiando esos patrones, esos malos hábitos? Sometiéndome a Dios, sometiéndome al Espíritu Santo y dejar que Él me cambie, me transforme y viva una vida real para el Señor. Pablo lo dice de otra forma. Pablo lo llama en Colosenses un nuevo hombre. Y un nuevo hombre tiene nuevos hábitos, tiene nuevos deseos, tiene nuevos objetivos. Y es una lucha entre esos nuevos objetivos y esos deseos que Dios le está enseñando contra los otros objetivos, otros deseos que tiene su propia naturaleza. Pero ahora usted tiene el deseo y esto es una lucha. Entonces usted puede luchar, puede pelear esa batalla en oración, leyendo la palabra de Dios y decirle: Señor, miserable de mí, como Pablo. Soy un miserable porque mis deseos todavía están ahí, son pecaminosos, pero gracias, Señor, porque un día eso va a concluir, va a terminar. Un día cuando esté con usted ya no tendré ningún deseo por pecar. Seré perfecto a la imagen tuya, Señor Jesús. Y entonces ora así, clama a Dios así.
Y vas a poder entender, hermanos, que practicar el pecado nos desconecta con la palabra de Dios, que practicar el pecado deshonra el sacrificio de Cristo, que practicar el pecado nos desvía del camino de Cristo, que practicar el pecado nos hace perder la distinción como hijo de Dios. Y Juan nos dice que nuestra perspectiva acerca del pecado debe ser completamente diferente a la del mundo, o diferente a la que usted tenía antes de venir a Cristo. Entonces, hermanos, levante el espejo que se llama la palabra de Dios, la Biblia. Mira si tu vida refleja un parecido a Jesucristo, quien nos amó y se entregó por nosotros para hacernos nuevos miembros de su reino. Levantemos el espejo de la palabra de Dios. El propósito de nuestra unión con Cristo es para que lo viejo muera y nosotros podamos caminar en esa vida que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Y para eso Él nos ha dejado su palabra, su espíritu, la oración, la iglesia, para que nuestra vida pueda adquirir propósito, paz, gozo, dirección en un mundo amargo, lleno de caos y de desviaciones. Oremos.